que me entiendan. El día de hoy vamos a llevar 3 temas. Vamos a llevar la parte de anatomía de laringe, vamos a llevar la parte de granulomatosis laringea, eh, y vamos a llevar la parte de una enfermedad que es muy frecuente, el reflujo laringofaringeo, ¿no? Faringolaringeo. Entonces, con esos 3 temas van a entrar a la parte del hito 5, ¿ya? Y donde el último tema que vamos a llevar a la próxima clase va a ser la parte de patologías vestibulares. Y con eso ya acabaríamos la parte de otorrino, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la parte de laringe. Siguiente, Exxon. Esto siguiente. Ya. Como pueden ver en la imagen, la laringe tiene límites, ¿no? Su límite superior es el borde superior del cartílago epiglótico, ¿no? Que este va a tener relación con la parte de la faringe. En el límite inferior vamos a encontrar el borde inferior de la cricoides. Este borde inferior de la cricoides nos ayuda a dar un límite entre vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. Entonces, en la parte de otorrino, nosotros que vemos la parte de vía respiratoria superior. La inferior ya les toca a las especialidades de neumología o bronconeumología intervencionista, etcétera. Pero nuestro límite es eso, ¿no? El borde inferior del cartílago cricoideo. Sí, dígame. Ya. Entonces, ese es nuestro límite, como les decía. La parte de la laringe es la parte de un órgano que está formado por la parte de músculos, cartílagos, ligamentos, que van parte importante de la laringe es la parte de las fascias que van a ir a formar los diferentes ligamentos y también van a ir envolviendo a toda la faringe, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la laringe se encuentra en la parte central de la parte del cuello, la parte cervical anterior, y va a delimitar a superior con la parte del hueso hioideo, ¿no? El hueso hioideo es igual un hueso que va a estar suspendido en la parte cervical. ¿Cómo está? Ah, bien, dice. Este hueso hioide es igual a un hueso que está suspendido por músculos y ligamentos. Y este hueso hioideo cumple una parte fundamental en sostener la laringe, ¿ya? Por eso cuando hay fracturas, como ser del hueso hioides, está alterada la parte de la laringe, ¿no? Por parte de cabeza y cuello, tenemos la función o la especialidad de reconstruir el hueso hioideo. ¿Por qué? Porque si en caso de que no se reconstruya, van a tener altos problemas respiratorios, hasta asfixia, ¿no? Siguiente. Ya. En cuanto a la embriología de la laringe, sí es muy importante
porque esto va a tener mucha relación en su formación con la parte de piso de boca, como también el ganglio, la glándula tiroidea y la parte de los esbozos pulmonares, ¿no? Que se van a ir formando al mismo tiempo. Siguiente. Ya. Aquí podemos empezar a hablar de la parte del esqueleto cartilaginoso. Este esqueleto también se llama el sistema fonatorio, ¿no? Porque sabemos que una de las funciones que tiene la laringe es la producción de la voz, ¿no? Y esta formación de la producción de la voz está también dada y es uno de sus complementos, que es la cavidad torácica, porque la cavidad torácica, gracias al reservorio aéreo que se tiene en los pulmones, vamos a poder generar una energía que pueda ser un efector capaz de activar una estructura vibrátil, ¿no? Que es las cuerdas vocales. Gracias a esa energía que está formada por la expiración, se puede formar la voz, ¿no? Porque sabemos que cuando nosotros tenemos la función de expiración, no inspiración, expiración, se empieza a formar esta estructura vibrátil, que es la parte de la cuerda vocal. ¿No? Entonces, la laringe, antes se decía que es una válvula, ¿no? Que está destinada a la protección de las vías respiratorias bajas. Y también tiene la capacidad de regular el flujo aéreo. No solamente va aportando el elemento de vibración de las cuerdas vocales, también es un regulador de las frecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Del tono de voz. Por eso algunos tienen tonos agudos, otros tonos graves, etcétera, ¿no? Entonces, y también nos ayuda a la articulación del tono inicial de la voz. Entonces, vemos que no solamente es la capacidad fonatoria, ¿no? También es una válvula que protege el ingreso de alimentos o alguna partícula hacia vía aérea inferior, ¿no? Además, la laringe es un órgano impar. Este está situado, como dijimos, en la línea media del cuello. Va a estar delante de la faringe, con la que se va a comunicar por su parte anterior y la porción inferior de la faringe. Y el límite superior, como dijimos, es el hueso hioides. Como podemos ver en la imagen, está sostenido y comunicado con una membrana, que es la membrana tiroidea, ¿no? Donde donde esta membrana va a permitir el ingreso de un nervio muy importante, porque esta va a ser perforada. Posteriormente vamos a ir viendo qué nervio perfora esta membrana, ¿no? ¿Qué más les puedo hablar de esta parte? Vamos a hablar ahora de los diferentes cartílagos. La parte del esqueleto cartilaginoso de la laringe está formado por tres cartílagos que son impares: el cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo y el cartílago epiglótico. Y dos pares, que es el cartílago aritenoideo y los cartílagos accesorios, como el cartílago de Grisberg y los corniculados de Santorini, que son pares, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa de estos cartílagos lo vamos a identificar, o vamos a dividirlo histológicamente como cartílagos, los que son hialinos y los que son elásticos, ¿no? Ahorita vamos a empezar a hablar del cartílago tiroides y vamos a ver qué tipo de cartílago tiene. Siguiente, Edson. Ya, aquí podemos ver en un corte sagital y más que todo, y la porción y la región posterior de la laringe, cómo están fusionados tanto el cartílago, o conectados, perdón, el cartílago tiroideo, el cartílago cricoideo, los anillos traqueales, la epiglotis, los aritenoides, cómo lo sostiene el hueso hioides y cómo está revestido de los diferentes músculos y ligamentos
y membranas del complejo osteocartilaginoso. Vamos a ir siguiente, Edson. Vamos a ir por la parte del cartílago tiroides. Siguiente, ya. El cartílago tiroides antes se le llamaba o su nombre, cartílago tiroides perdón, en palabra griega significa escudo, ¿no? ¿Por qué? Por su forma, ¿no? Como está señalando Edson, el cartílago tiroideo tiene ese nombre de escudo. ¿Por qué? Porque su estructura es un poco envolvente, es firme y tiene la capacidad de protección de aquellos paquetes que están detrás de la parte del cartílago tiroideo, que son delicados, que es la parte de la cavidad laríngea, ¿no? Entonces es nuestro escudo de defensa. Y es uno de los cartílagos impares más grandes que tenemos en la laringe, ¿no? Y está formado de cartílago hialino. ¿Eso qué quiere decir? Que este cartílago se puede osificar y formar hueso, ¿no? Y este cartílago se puede osificar a partir de se puede osificar a partir de los 50 años, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos una plaquita de rayos X y observamos hueso en laringe, no se van a asustar, es solamente que el cartílago tiroideo es uno de los cartílagos, como es hialino, se osifica y las partes más susceptibles a osificarse son sus astas, ¿no? Aquí podemos ver el asta superior y los astas inferiores, que estos van a estar conectados con diferentes ligamentos y músculos que se van a insertar desde piso de boca a apocistiloides o hueso ioides, ¿no? Ahí podemos ver, ya, una de las características que tiene el cartílago tiroideo es la línea media que tiene. Esta línea media va a poder formar dos caras de la cartílago tiroides, tanto derecho y izquierdo. Y en su cara posterior podemos observar que va a formar una angulación. Por eso nos podemos diferenciar entre hombres y mujeres por el cartílago tiroideo. El cartílago tiroideo en los hombres tiene una angulación de 90 grados, en cambio en las mujeres es de 120 grados, es más obtuso. Por eso en las mujeres no se logra tocar muy sobresalido la cartílago tiroideo, ¿no? Siguiente. Ya, ahora vamos a empezar a hablar del cartílago cricoides. El cartílago cricoides igual es un cartílago impar, es un cartílago hialino que también puede osificarse y en la palabra griega se le decía anillo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de anillo donde esta va a tener, se decía anillo de sello, bien, porque antes los reyes o de la era de ¿cómo se dice esa era? No me acuerdo, de ahí monarcas, etcétera, tenían sus anillos donde podían sellar ellos con su mismo anillo, porque tenían ahí un sello. Entonces, este anillo tenía la misma forma, o sea, tiene la misma forma el anillo cricoideo, por eso se le dice anillo de sello. Y como pueden ver en la imagen, tiene diferentes tipos de altura, desde la parte posterior hasta la parte anterior, y tiene un arco cricoideo que es la parte anterior, ¿no? Que es más cortita. Entonces, esta hacia superior, en su borde superior, va a estar conectada a través de la membrana cricotiroidea con el cartílago tiroideo, y inferior va a estar conectada con el primer anillo traqueal, ¿no? Entonces, como ya les he mencionado, nuestro límite de cómo sé que es vía aérea superior o cómo sé que es vía aérea inferior, lo delimita el borde inferior del cartílago cricoides. ¿Ya? Siguiente. Aquí podemos ver otro cartílago impar, que es el cartílago epiglótico, ¿no? Antes se llamaba también cartílago glótico. La epiglotis, como pueden ver, tiene la forma de una hoja de una plantita, ¿no? Tiene dos caras, una cara anterior o posterior,
u otras lo dicen una cara anterior o laringea o una cara posterior, lingual, ¿no? Porque esta va a mirar hacia la lengua. Entonces, este cartílago en los adultos tiene la forma de una hoja de una planta, en los niños tiene la forma de un omega, de la letra omega, ¿no? Eh, este cartílago epiglótico tiene la capacidad de moverse, porque por eso tiene solamente un pedículo o tallo epiglótico que le permite insertarse en la cara posterior del cartílago tiroideo. Y la parte superior es un borde libre, ¿no? Tiene movimientos para cumplir la función de válvula protectora de vía aérea inferior de la laringe, ¿no? Porque gracias al epiglotis se puede cerrar la parte de la región glótica, ¿no? Y gracias al cierre glótico también, que lo tienen las cuerdas vocales. No es que son un equipo. Se cierra el epiglotis, o sea, tiene esa capacidad de irse hacia anterior, cubriendo las cuerdas vocales. La cuerda vocal igual se cierra y la parte de las bandas ventriculares igual se cierran, perdón, que antes eran llamadas las cuerdas vocales falsas, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, también tienen pliegues glosoepiglóticos, que es la línea naranja más que todo. La línea naranjita, esa. Ahí es donde se insertan los ligamentos glosoepiglóticos que van a tener conexión con lo que es la base de la lengua, ¿ya? Siguiente. Ahora vamos hablar de los cartílagos pares, que es el cartílago aritenoides. Ah, un punto que me he olvidado, la epiglotis es un tipo de cartílago elástico. Eso quiere decir que no se osifica, porque imagínense si se puede osificar, no podemos asfixiar, porque si este se cierra o no se mueve, podemos broncoaspirarnos, etcétera. Entonces, este no se osifica, ¿no? En cambio, el aritenoides sí es un cartílago que se puede osificar. Son dos cartílagos hialinos que va a tener, gracias a la presencia de cartílago aritenoides, va a tener la movilidad de las cuerdas vocales, o sea, va a depender la movilidad de las cuerdas vocales, porque hay una enfermedad que se llama corditis y cuando está fusionado las aritenoides hacia el cartílago cricoides y este no se va a mover. Es en casos estadios, no, no, es un estadio tardío de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Entonces, en esos casos no se va a poder mover, pero en casos no patológicos ayuda a tener la movilidad de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque en el cartílago aritenoideo se va a poder insertar el músculo vocal. Por eso sus procesos, que ahorita está en la imagen negrita, podemos ver que tiene tantos el proceso ligamentoso, el proceso bucal y el proceso muscular. En el proceso muscular es donde se inserta el músculo vocal, ¿no? Que ahorita posteriormente vamos a ir hablando de ese músculo. Y luego están los cartílagos cuneiformes o la de Grisberg. Estas van a tener, son muy, muy diminutos y estos, los cuneiformes o de Grisberg, van a estar en el ligamento aritenoepiglótico, que ahorita vamos a ver siguiente. ¿Están? Aquí están los accesorios. Por ejemplo, el que están viendo es el corniculado de Santorini. Va a estar encima del cartílago aritenoideo, ¿no? Como pueden ver, está en su cabecita, ¿no? En su vértice. Ahí, muy bien, hecho. Arriba, arriba, arriba. Ese es el cartílago corniculado de Santorini. Y el otro, el de Grisberg o el cuneiforme siguiente, va a estar en el ligamento aritenoepiglótico. Aquí no se ve el ligamento. A ver, siguiente. Siguiente. No, posteriormente les voy a mostrar cuál es el ligamento aritenoepiglótico. Ya, otro componente anatómico fundamental de la laringe son los ligamentos extrínsecos.
Esos ligamentos extrínsecos permiten unir diferentes tipos de estructuras anatómicas, como ser el hueso ioides, cartílago tiroideo y cartílago cricoides, ¿no? La membrana tiroidea, como lo dice su nombre, va a permitir la conexión entre el cartílago ioideo y el cartílago tiroideo. Y la membrana cricotiroidea va a permitir la unión del cartílago tiroides con el cartílago cricoides. Siguiente. Las fases. Las fases igual son muy importantes porque permiten que la laringe tiene la capacidad de la elasticidad, ¿no? La capacidad de tener la complacencia, ¿no? Es decir, que si quiere volverse grande, se vuelve, si se quiere volver chiquito, se vuelve, y luego retoma a su posición original, ¿ya? Entonces, estas membranas o fascias permiten que den un soporte a los músculos porque van a estar alrededor de los músculos y rodeando ligamentos también. Siguiente. Entonces, en el caso de las fascias, tenemos dos fascias bien conocidas, que es la membrana cuadrangular y el cono elástico. La membrana cuadrangular va a venir desde la supraglotis o vestíbulo. ¿Qué es supraglotis? La supraglotis es encima de las cuerdas vocales. Subglotis o infraglotis es debajo de las cuerdas vocales. Entonces, la membrana cuadrangular va a venir o se va a empezar a formar desde el vestíbulo, desde la supraglotis y va a acabar en la cuerda vocal. ¿Cómo acaba? Acaba formando el ligamento vocal, ¿ya? Edson, mostrarle cuál es el ligamento vocal, ese blanquito, exacto. Porque al lado del ligamento está el músculo vocal, el músculo tiroretinoideo, ¿ya? Y el cono elástico, este viene desde la subglotis, desde abajo hacia arriba. Como pueden ver en la otra imagen, la siguiente al ladito, al lado, eso. Más abajo, eso, ese es el cono elástico que viene desde subglotis y acaba en el ligamento vocal y forma igual parte del ligamento vocal, pero no a su totalidad, como la membrana cuadrangular. ¿Ya? Un ratito. Mm, mm, Ya. Eso, ¿no? Siguiente. Entonces, eso, las membranas, como también los músculos de la laringe, van a formar el aparato suspensorio de la laringe, que es uno de las funciones muy importantes que van a tener los músculos, más que todo de la laringe, porque como hemos mencionado antes, la laringe se sostiene en la nada, ¿no? No hay nada que le esté apoyando, le esté continuando, ¿no? Entonces, lo único que lo sostiene es músculos, ligamentos y fascias, ¿ya? Y un hueso importante que igual está sostenido, que es el hueso ioides. Entonces, estos músculos de la laringe, tanto hay músculos extrínsecos e intrínsecos, permite que la laringe tenga esa capacidad de movimiento de ascenso y descenso, porque ustedes ahorita si se tocan la laringe, puede subir la laringe y puede también bajar. Y eso es muy importante para que nosotros, para la función que es la respiración, como también la deglución, ¿no? Para el avance del bolo alimenticio, y este necesita tener esa movilidad de descenso, ¿no? Entonces, esa capacidad dinámica es gracias a los músculos, ¿no? No solamente van a ayudar a la producción de la voz, sino también van a ayudar a que se forme o sea una válvula y un paso de lo que es un paso del flujo respiratorio, ¿no? Ahora, en los músculos extrínsecos está el grupo depresor, que está en los músculos esternoioideo, tiroideo, homoioideo y esternotiroideo. En los músculos elevadores de la laringe está el tiroideo, miroideo, estiroideo, constrictor medio inferior e inferior de la laringe, de la faringe.
Siguiente. Aquí podemos ver una imagen de esos músculos extrínsecos, ¿no? En la parte superior, casi cerca, estamos en piso, en la E, que dice, ahí, Edson, por favor, está el músculo digástrico subvientre anterior, luego está continuando la subvientre posterior, al fondo podemos encontrar el músculo miloideo. Luego, debajo del hueso hioides, podemos encontrar al homoioideo, al esternotiroideo, que se llama a los músculos esternotiroideos, etcétera, ¿no? Siguiente. En cuanto a los músculos intrínsecos, estos músculos van a estar dentro de la laringe y van a cumplir una función importante que es el movimiento de la cuerda vocal. Como pueden ver, encontramos a uno de los músculos importantes que se llama el músculo vocal, es el músculo tiroaritenoideo, ¿no? Este se va a insertar desde la apófisis vocal del aritenoides y va a acabar en la parte posterior, en el ángulo central del cartílago tiroides, ¿no? Por eso tiene la forma de una V, inserción de las cuerdas vocales. Ya, otro tipo de músculos que podemos encontrar está el músculo, como está el aritenoideo, músculo transverso aritenoideo, el músculo cricoaritenoideo posterior, también encontramos al músculo cricoaritenoideo lateral, que es un apoyo para el movimiento del músculo vocal, ¿no? Pero el principal es el músculo tiroaritenoideo, el músculo vocal. Siguiente hecho. Ya aquí podemos ver una clasificación de los diferentes tipos de músculos intrínsecos. Entre el músculo superficial encontramos al músculo cricotiroideo. Como le dice su nombre, está insertado desde la cricoides hasta la tiroides. Arriba, Edson, por favor. Arribita, arribita. Ándate la imagen. Como le dice su nombre, está desde cartílago tiroides hasta cricoides. Ahí, ¿no? Este músculo es un músculo que va a ayudar a la regulación del tono de la voz, porque tiene un movimiento hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Este músculo es el único músculo que está en el nervio laringio superior. Luego, todos los demás músculos profundos están inervados por el músculo laringio recurrente o laringio inferior, que es el nervio vago, ¿no? El nervio vago se divide en dos, en laringio superior o laringio inferior o recurrente, ¿no? El único que está inervado es el músculo cricotiroideo por el nervio laringio superior. Ya eso van a tomar en cuenta. Siguiente. Ya. En cuanto a los músculos cricotiroideos, encontramos al fascículo recto, fascículo oblicuo, ¿no? En cuanto podemos ver ahí su inserción, no los voy a confundir porque son varios músculos. Diferente, siguiente. Ay, qué canción. Ya. Luego está el músculo cricoaritenoideo posterior. Siguiente. Muy bien, aquí podemos ver cómo por dentro recubre tanto la membrana cuadrangular desde la región supraglótica y luego a inferior el cono elástico. Siguiente. Ahí podemos ver histopatológicamente en un corte de la laringe. Siguiente. Aquí podemos ver los diferentes movimientos que tiene cada músculo en relación al movimiento del aritenoides con la cuerda vocal. Siguiente. Y aquí está la histopatología, ¿no? En la histopatología, ¿qué nos interesa de una cuerda vocal?
sus diferentes tipos de láminas, ¿no? Tiene una lámina superficial, media y profunda. La lámina superficial, esa línea roja que está enfocando a Edson, está formado por un epitelio escamoso estratificado. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes saben que cuando, por ejemplo, a un varón le da una parotiditis, el virus de la parotiditis tiene un mimetismo hacia el aparato reproductor masculino, ¿no? Y lo provoca o le causa infertilidad, ¿no? Por eso siempre saber si, como antecedente, si tiene algún problema, ¿no? Si antes ha tenido contacto con algún virus, en caso de los urólogos, ¿no? En mi caso, hay un virus que tiene mimetismo, o sea, pertenece a un epitelio, que es el virus del papiloma humano. Entonces, este virus le encanta este epitelio que se encuentra en el borde libre de la cuerda vocal, ¿no? Y también está en el borde libre de la epiglotis. Por eso, muchas veces inicia la papilomatosis laringea en estas estructuras, porque ahí se encuentra, y le encanta por mimetismo estar ahí el virus, ¿no? Siguiente. Y podemos ver los diferentes movimientos. Siguiente. Ya, aquí podemos ver al nervio vago, ¿no? Cuando el nervio vago, también llamado nervio laringeo recurrente, este se divide antes de ingresar, eh, se divide en dos, en laringio superior y laringio recurrente o laringio inferior, como le está mostrando a Edson. Entonces, ¿en qué momento se divide este nervio vago? Se divide cuando ya quiere ingresar hacia arriba, Edson, cuando ya quiere ingresar hacia la membrana tiroidea, ¿no? Cuando ya quiere ingresar, da un ramito y penetra hacia la membrana tiroidea para ir a dar una inervación a la membrana o a la mucosa supraglótica, ¿no? Encima de las cuerdas vocales y da una inervación sensitiva. Y la parte muscular, al único músculo que va a inervar el laringio superior es al cricotiroideo, ¿ya? En cambio, el nervio laringio inferior o laringio recurrente va a penetrar la membrana, penetra el nervio laringio recurrente o laringio inferior por la membrana cricotiroidea, ¿ya? Este nervio va a inervar a todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto, no, a todos los intrínsecos, ¿no? El único músculo superficial es inervado por el laringio superior, como les he indicado, ¿no? Entonces, en caso de parálisis de la cuerda vocal, el causante va a ser el nervio laringio recurrente. En caso de alteraciones de los reflejos de la mucosa de la supraglotis, el que va a estar alterado va a ser el nervio laringeo superior, que pasa en casos muy, muy raros, ¿ya? Siguiente. Y aquí podemos ver las capas de una cuerda vocal. Como hemos indicado hace diapositivas antes, hemos hablado que la primera capa o la lámina superficial es un epitelio escamoso estratificado. La segunda capa es la lámina intermedia que está formado por el ligamento focal y la lámina profunda está formado por la parte del músculo, por el músculo vocal, ¿no? Como pueden ver ahí. Hay un espacio muy importante, como dice ahí, entre la lámina superficial y la intermedia forma parte del espacio de Reinke. Y es uno de los espacios importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forma una patología que es el edema de Reinke, ¿no? En caso de pacientes con tabaquismo, ¿no? Donde las cuerdas vocales están sumamente edematosas, ¿ya? Siguiente. Listo, ahí acabamos, ¿verdad? Ya.
Eh, Entonces no vas a estar colocando la parte de granulomatosis y me dan como 5 minutos y a las 8:05 empezamos otra vez, ¿ya? ¿Quién sabe qué es granulomatosis? Nadie. Ya. Eh, la granulomatosis no solamente se ve en la parte de otorrino, ¿no? En las vías aéreas. Es una enfermedad sistémica que se puede dar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por eso en las especialidades de neumología, en la especialidad de nefrología, igualmente van a haber enfermedades granulomatosas, ¿no? Entonces, la granulomatosis es una enfermedad que se produce por la enfermedad de granulomas y esto se debe a una alteración por parte de las células. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor. Sí, doctora, se escucha. Sí, doctora, se escucha. Ya, y esto se produce eh, por la activación de las células inmunitarias especializadas, donde van a provocar esta reacción hacia la parte de los diferentes tejidos, ¿no? Formando granulomas. Siguiente, Edson. Ya, entonces aquí podemos ver en un esquema que no solamente va a provocar a la vía aérea superior, también puede provocar a la vía aérea inferior, que es la parte de las tráqueas, pulmones, otros órganos más susceptibles es los riñoncitos, ¿ya? Siguiente, ya. Una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio como Bolivia es la laringitis tuberculosa, ¿ya? La laringitis eh, tuberculosa es causada, una de las principales causas es por una diseminación broncogénica, es decir, pacientes que han tenido tuberculosis pulmonar por continuidad ha ido a afectar a la laringe, ¿no? Pero en otros casos no, no puede estar asociado y puede deberse a la parte eh, a la parte extrapulmonar y solamente se puede encontrar en la laringe, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén frente a pacientes eh, que han tenido contacto con familiares de primera o segunda línea, tienen que sospechar de una tuberculosis extrapulmonar. Y si el paciente le dice, no, yo he cursado una tuberculosis pulmonar, ya, entonces por continuidad o diseminación de broncogénica, ¿no? ¿Alguien sabe qué es el COMBE? Porque ustedes como parte de la anamnesis que van a tener con cada paciente, y al ser un país muy endémico, tenemos que eh, tener un, una anamnesis donde preguntemos al paciente si ha tenido tuberculosis. Entonces, ¿qué es el COMBE? ¿Nadie? Es una clasificación, doctora, para determinar el grado de cercanía con un paciente sospechoso de tuberculosis. Ya, pero ¿qué te indica COMBE? Cruz 1, 2, 3. La duración en cuanto a horas con un paciente, si ha sido eh, Más que todo está muy bien el contacto y el contacto si son familiares de primera, segunda, tercera línea. De primera línea, como ustedes saben, son hermanos, esposos o esposas e hijos. Segunda línea, tíos, etcétera, ¿no? Tercera línea ya son más lejanos. Entonces, el COMBE nos ayuda a ver si ustedes le preguntan a un pacientito y les dice, usted ha tenido
Tuberculosis no. En la familia hay alguno que haya tenido mamá, papás, hermanos. No, no, pero sí ha tenido mi tía. Ah, ya, entonces ahí ustedes ya pueden clasificar si han tenido qué tanto de contacto. Ya, entonces, en caso de la parte de la laringitis tuberculosa, nosotros tenemos que ver la parte del examen clínico. ¿Por qué? Porque la laringitis tuberculosa en sus primeras etapas es bien difícil de identificar. Ah, sí, es una laringitis tuberculosa. No, es muy disimuladora. Como ustedes han podido ver en prácticas o en teóricas de otras especialidades, una de las enfermedades que es camufladora es la tuberculosis. Se parece a todas las enfermedades, todas. Entonces, una de ellas en la laringe es lo mismo, ¿no? Al principio puede empezar como un edema, como una epiglotitis o supraglotitis, ¿no? Pero ahí es donde no, nos tenemos que basar en la parte de la anamnesis, de la parte de los síntomas, antecedentes, etcétera. Como pueden ver en la imagen ya podemos ver el estadio final, donde si yo veo esto, sí digo, ah, no es una tuberculosis laringe, ¿no? Pero después en las posteriores imágenes vamos a ver cómo inicia. En esta imagen podemos ver diferentes granulomas que están en la parte de la región del aritanoides, en la comisura posterior, las cuerdas vocales están invadidas y deformadas y pueden ver que se está estenosando la supraglotis. Entonces, esos pacientitos pueden tener estenosis supraglótica, ¿no? Donde solamente es un abordaje quirúrgico. Entre los síntomas que pueden presentar, como pueden imaginar, puede ser una disfonía, odinodisfagia y disnea, porque ya va a empezar con una estenosis, una estrechez de la vía aérea superior. Siguiente. Aquí podemos ver los diferentes tipos de tuberculosis laringea desde sus etapas, ¿no? En la parte de, de diagnosticar una tuberculosis, tenemos que basarnos, primeramente, si un paciente tiene síntomas o ustedes ven en la imagen A y B que dice, parece una epiglotitis, o sea, tú ves, es una epiglotitis. Por la principal causa de epiglotitis es la bacteria Haemophilus influenzae. Le das un tratamiento para Haemophilus influenzae, pero no va a responder, va a estar 2, 3 semanas igual o peor tal vez. Y pero ¿por qué no está respondiendo? Ah, ya ustedes ya empiezan a sospechar. No, debe ser tuberculosis. Entonces ahí ya ustedes empiezan a pedir los diferentes estudios. Y uno de ellos es el cultivo tisular, el cultivo para micobacterias, ¿no? Luego, una biopsia. La biopsia es muy importante porque de la misma biopsia podemos hacer los estudios que son los estudios Gold Standard para detectar tuberculosis, ¿no? A la bacteria VAR. Y uno de ellos, ¿cuál es el Gold Standard para detectar tuberculosis? ¿Quién sabe? GeneXpert. Muy bien, el GeneXpert, ¿no? Entonces, con el GeneXpert podemos hacer esta prueba en el mismo la misma biopsia o en el mismo esputo, ¿no? Pero más sensibilidad y especificidad vamos a tener en la biopsia, ¿no? Sacar una muestrita y hacer el tratamiento para la tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? Entonces, ¿qué esquema utilizo en una tuberculosis extrapulmonar? ¿Quién sabe? O ya deberían saber todos.
¿Es el mismo tratamiento, doctora, que la pulmonar en este caso? No, no es el mismo. En el caso de tuberculosis extrapulmonar, se utiliza el esquema 2, porque el esquema 2 es de 6 meses o 8 meses puede durar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es en lugares que no es habitual en el pulmón, entonces no se tiene que utilizar la misma cantidad de duración, que el otro es 4 meses. En cambio, en este caso tiene que ser 6 a 8 meses, ¿ya? El esquema 3, ¿en qué caso se da? ¿No es en sospecha con VIH, doctora? Muy bien, pacientes con VIH o pacientes que están con embarazo, ¿ya? Entonces, en el esquema 2 se utilizan para extrapulmonares porque su tratamiento es largo, muy largo, ¿no? Y esos pueden tener recaídas o pueden tener reacciones adversas, ¿no? Aquí ahora en Bolivia, según a lo más, eh, más actualizado de la ASUS, que es el manejo estandarizado, protocolizado en Bolivia, ya solamente por, lo- por la los antecedentes, como es el combre, somos un lugar endémico y ya se puede hacer un tratamiento sin detectar a la bacteria, ¿no? Cuando hay una alta sospecha, ¿ya? Por ejemplo, eh, yo he tenido una pacientita que ha tenido una tuberculosis laríngea y ha pasado como unos 2 años y luego su mamá ha venido con unos tumores en el cuello. Obviamente le hemos hecho la, la biopsia, le hemos hecho el estudio de Ginexter por esputo, descartar que no sea algo pulmonar, etcétera. Y nada, no daba, no salía positivo. Y posteriormente ha empezado a supurar y era una escrófula. Una escrófula es cuando el ganglio empieza a supurar. Y era, obviamente, decía a gritos, es una tuberculosis extrapulmonar, también por la incidencia que su hija tenía una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, no la han podido detectar ni con cultivo, ni con esputo, nada, ni en la misma biopsia. Entonces, infectología, según a los criterios actuales ha cambiado ahora en ASUS en Bolivia, por la incidencia ya se empieza a usar o iniciar el tratamiento, ¿no? Eh, entonces, como pueden ver, ahí se puede ver varias lesiones, ¿no? Ya, ahí vamos a ver los diferentes tipos de fases que podemos ver. Ya, entonces, no, anterior, Edson, pensaba que había otro. Ya. En las fases iniciales, entonces, vamos a ver como un eritema, edema, una epiglotitis, ¿no? O supraglotitis, porque también podemos ver las áreas de las aritenoides inflamadas. Fase 2 podemos ver ya placas con lesiones, hay lesiones circunscritas y difusas, y también en la epiglotis. En la fase 2, en la fase 3 puede haber dos presentaciones. Puede ser una área donde podemos encontrar granulomas difusos, infiltrantes a subglotis, o granulomas muy circunscritos, como pueden ver al fondo de subglotis, más o menos en el anillo traqueal 2, se puede ver un granuloma de contacto, que es una masa solamente única.
Entonces, en la fase 3 podemos encontrar esas dos presentaciones. Siguiente. Ya, otro tipo de enfermedades frecuentes es la parte de antes, ¿no? Antes del siglo XX era una de las enfermedades frecuentes, era la laringitis sifilítica, donde igual por la incidencia y la parte endémica podíamos sospechar de esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad de cuando da una laringitis pilítica se encuentra más que todo cuando está en la etapa 3 de la patología de la sífilis, ¿no? Donde ya empieza a aparecer las diferentes pápulas o gomas que que se van a encontrar en las diferentes áreas de la supraglotis, glotis o subglotis. Y son muy deformantes y empiezan a tener un crecimiento abismal donde van a provocar un cierre y una estenosis, como está mostrando Edson. Ese es el único, ese lumen tan estenosado, es el único paso de aire en ese pacientito, ¿no? Entonces, lo primero que se toma como conducta es asegurar una vía aérea con una traqueostomía. Y posteriormente se va a hacer los diferentes tipos de abordajes quirúrgicos. Y otros tipos de estadios podemos encontrar desde úlceras, deformaciones, edema, y esas úlceras que van a formar la parte de una laringitis sifilítica te puede provocar unas hemorragias masivas, que estas pueden tener uno de los síntomas, aparte de la disnea, de la odinodisfagia, etcétera, van a tener la parte de hemoptisis, ¿no? Van a estar expectorando sangre. Siguiente, Edson. Ya, aquí podemos ver un estadio final, ¿no? Aquí ya está intubado el paciente, que ven cómo atraviesa el tubo. Entonces, vamos en el estadio final, sí o sí vamos a encontrar las gomas sifilíticas, ¿ya? Como pueden ver en la imagen. Siguiente. La laringitis leprosa es igual, es una de las enfermedades que era frecuente en el siglo XX, ¿no? Antes del siglo XX. Pero acá en Bolivia tenemos algunos lugares endémicos de La Paz, donde los pacientitos obviamente ya no tienen lepra,